Comenzando viernes 2 de enero del 2026, la iglesia Conexión Calvario te invita a su programa Querigma de 5 a 6 de la noche por aquí, por tu estación Música con Propósito Radio. A los niños que vayan pasando a su clase bíblica. Mientras tanto, los adultos nos quedamos acá para la exposición de las Sagradas Escrituras. Amén. Permítame un segundito. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que le pedimos al Señor en esta hora que nos permita, ¿verdad?, este día poder entrar en su palabra y abra nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé sabiduría para poder comenzar, ¿verdad?, a ver la palabra de Dios, especialmente el Antiguo Testamento, como decíamos la semana pasada, a través de los ojos de los primeros receptores del libro. Amén. Hay un principio que nosotros tenemos que entender, y es que la Biblia fue escrita para nosotros, pero nosotros no fuimos el público al que se le escribió la Biblia originalmente. ¿Ok? Los autores sagrados vienen de una cultura completamente diferente a la nuestra, una cosmovisión del mundo completamente diferente a la nuestra. La gente que recibió la Biblia por primera vez en sus manos viene de una cosmovisión completamente diferente a la nuestra. Y cuando interpretamos la Biblia es importante que la interpretemos dentro del contexto y la cosmovisión de estas personas. Y luego que hacemos eso, entonces podemos aplicar la palabra de Dios a nuestra vida hoy en el siglo XXI. ¿Me está entendiendo? No le imponemos al texto nuestra visión moderna. Tratamos de leer la Biblia como si tuviéramos un israelita antiguo viviendo en nuestra mente, especialmente el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y en base a esos principios que vemos allí en la Escritura, entonces lo aplicamos a nosotros mismos. Amén. Así que acuérdese de esto: la Biblia fue escrita para usted, pero usted no fue el público original al que se le escribió la Biblia. Hermana Ana, 5 pesos. Mentira, mentira. Jugando contigo, hermano. Yo tenía un pastor que cada vez que sonaba el celular en la iglesia decía: fulano, 5 pesos. Es broma, es broma, es broma. Hermanos, quiero invitarlos a que el tema del que vamos a estar hablando en esta mañana, está ahí en las pantallas, es Hasatán, el fiscal del reino en la corte celestial. Hasatán, el fiscal del reino en la corte celestial. Estamos hablando de la cosmovisión. La semana pasada comenzamos una serie nueva que se llama Del Edén a Babel, la gran historia de los primeros días. Estoy pensando predicar una serie de Génesis 1 al 11, capítulo 1 al 11, pero antes de entrar a Génesis del 1 al 11, quiero primero dejarle su mente set para que comience a ver como si usted fuera un israelita de hace 4,000, 5,000 años atrás. ¿Ok? Así que todavía no vamos a entrar como tal en Génesis, todo esto es una introducción. Pero antes de entrar en Génesis, quiero invitarlo a que ahí donde está, usted abra su Biblia en el libro de Job, y vamos a leer en el capítulo 1 los versículos del 6 al 12. Job, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Y cuando encuentre la escritura, le voy a pedir que se ponga de pie en reverencia a la palabra del Señor y al Señor de la palabra. Quiero darle las gracias a las hermanas que decoraron la iglesia. Está hermoso. No me atrevo ni a bajarme de acá arriba porque me parece que me voy a enredar en la guirnalda. Ustedes saben que me gusta caminar por ahí, pero como que hoy no me atrevo. Job, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Lo tienen todos, hermanos. Es para que todos nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor y al Señor de la palabra. Job 1, del 6 al 12. Hermanos, si me oye que estoy hablando bajito hoy, agradezcale al Señor, porque usted sabe que yo hablo duro y a veces grito y me exaspero, posiblemente yo no puedo hacerlo, así que hoy hay mucha gente alabando al Señor por eso. Hoy voy a ser bien bautista.
Bien poco, bien poco. Job 1 del 6 al 12. Lo tenemos todos, hermano. Vamos a leer todos juntos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vamos a poner nuestra mano sobre esta palabra. Vamos a pedirle al autor de la Escritura, al Espíritu Santo, en este día nos hable a través de ella. Padre soberano, Dios todopoderoso, en esta hora nos acercamos a ti, Padre amado, con humildad. Padre amado, reconociendo que somos seres caídos, salvos por gracia, por medio de la fe, pero todavía en nosotros, Señor, quedan reminiscencias del viejo hombre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, el autor de esta Escritura, por tu gracia, en este día abra los ojos de nuestro entendimiento. Señor, hoy vamos a hablar de un tema, Padre amado, que tal vez sea algo nuevo para muchos de los que están aquí. Señor, tal vez no, pero tal vez para muchos sí. Yo te pido, Padre, que tú tomes control sobre todo lo que vamos a hablar. Señor, que tú derribes todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios por medio de Cristo Jesús. Padre amado, trae toda mente cautiva a los pies de Cristo en este día. Trae toda mente cautiva a la palabra. Señor, lleva nuestras mentes cautivas a la Escritura. Como decía Lutero, Padre amado, cuando le dijeron que desistiera de lo que había escrito, dijo: no, mi conciencia está cautiva de las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, Padre amado. Te pedimos perdón por nuestras faltas, por nuestras ofensas. Señor, Padre amado, y permite, Señor, que podamos entender tu palabra. Y a mí, a pesar de mi humanidad, te pido, Padre amado, que tengas a bien usar este vaso, Padre amado, que es imperfecto, Padre amado, que está lleno de debilidades, de flaquezas, Padre amado, pero yo me escondo detrás de la cruz del Calvario, me escondo detrás de Cristo. Sé propicio a mí, Señor, y permite que mi hermano hoy pueda entender esta palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos en esta hora, iglesia. Hermanos, la semana pasada les dije que antes de comenzar el sermón, que estábamos entrando en territorio santo, ¿verdad que sí? En tierra santa. Pues hoy vamos a seguir adentrándonos en ese territorio santo. La semana pasada comenzamos a despojarnos de los lentes modernos, con los que nos hemos estado acercando al Antiguo Testamento durante mucho tiempo. Pero esta tarea de quitarnos los lentes viejos y ponernos los lentes de un israelita antiguo no es una tarea fácil. Despojarnos de nuestros lentes modernos y de las ideas y conceptos modernos que nos atraviesan para tratar de mirar el mundo del antiguo Israel con los mismos ojos que ellos lo miraron, no es una tarea sencilla. La semana pasada aprendimos que para un israelita antiguo Dios no era una idea
no era un concepto, no era una fuerza cósmica, no era un principio rector del universo. Para un israelita antiguo, la próxima diapositiva, Nachi, para un israelita antiguo, Dios era el rey y soberano absoluto sobre todo lo creado. Diga conmigo, para un israelita antiguo, Dios era el rey y soberano absoluto sobre todo lo creado. Un rey sin rival o competencia. ¿Entendieron eso, hermano? Cuando piense en la Biblia, cuando abra la Escritura, piense como un israelita antiguo. Para ellos, Dios, Yahweh, era un rey soberano sobre todo lo creado. Hermanos, de igual manera, cuando un israelita antiguo miraba el mundo que le rodeaba, no lo miraba como un mecanismo regido por leyes físicas o químicas, sino que cuando veía los cielos y la tierra, lo que miraba era el territorio y el dominio del rey. Escuchen, cuando un israelita antiguo veía el mundo que le rodeaba, no estaba viendo un mecanismo que se movía por leyes físicas y químicas. No. Un israelita cuando veía el mundo que le rodeaba decía, este es el reino de Dios. Este es el reino de nuestro Dios. ¿Ok? Lo que miraba era el territorio y el dominio del rey, donde los poderes y autoridades espirituales eran seres reales e interactuaban verdaderamente con el mundo visible. Para un israelita antiguo, los seres celestiales eran verdaderos, hermano. Yo quiero que usted entienda algo. ¿Ok? Cuando los israelitas, por ejemplo, para los israelitas, los dioses de las naciones de alrededor, hermano, no eran mitología. Yo quiero que entienda esto. Para los israelitas, los dioses de las naciones de alrededor eran realmente entes espirituales. ¿Me está entendiendo? Usted y yo hoy día los vemos como ídolos. Y decimos, no, eso no tenía ningún poder. Y ciertamente los ídolos no tienen poder. Pero para los israelitas de aquella época, los dioses de las naciones sí eran entes espirituales, sí eran entes reales. ¿Ok? Y usted tiene que cachar esa visión de ellos. Entenderlas. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Entonces, para los israelitas, los poderes y autoridades espirituales eran seres reales que interactuaban verdaderamente con el mundo visible. Interactuaban verdaderamente con el mundo visible. No tiene más que abrir la Biblia en el libro de Génesis y usted se va a dar cuenta de que los seres espirituales realmente interactuaban con el mundo natural. ¿Ok? Génesis 6 nos dice que los hijos de Dios abandonaron su lugar y se juntaron con las hijas de los hombres. ¿Me está entendiendo? En Génesis capítulo, creo que 19, si no me equivoco, 2 ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra e hicieron caer fuego del cielo. ¿Me está entendiendo? No eran cuentos de camino, para ellos eran realidades. Jacob luchó con el ángel de Jehová en persona y el ángel de Jehová le tocó la cadera y se la desconjuntó. ¿Ok? Y él dijo, he visto a Dios cara a cara y todavía estoy vivo. Porque él sabía que con aquel ser con el que había peleado no era un hombre cualquiera, era el ángel de Jehová, era una prefiguración de Cristo mismo. Está hasta aquí conmigo, iglesia. Entonces, hermanos, yo quiero que entienda esto. El reino de los cielos del que nos habla el Nuevo Testamento no empezó con Juan el Bautista. Escúcheme bien. El reino de los cielos del que nos habla el Nuevo Testamento no empezó con Juan el Bautista, no empezó ni siquiera con el nacimiento de Cristo. ¿Usted sabe cuándo empezó el reino de los cielos del que nos habla el Nuevo Testamento? Hermanos, el reino de los cielos empezó en Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando Dios dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y fue la tarde y la mañana el día primero. Y toda esa obra de creación, esos 7 días de creación, hermano, fue el establecimiento del reino
de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Entonces el reino de Dios no comienza en el Nuevo Testamento. El reino de Dios comienza en Génesis. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Hermanos, Dios creó los cielos y la tierra. Escucha esto. Dios creó los cielos y la tierra para gobernar sobre ellos con poder, para manifestar su gloria en ellos. La semana pasada, hermanos, aprendíamos que Dios es el autoexistente. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué significa que Dios es autoexistente? Que no debe su existencia a nada ni a nadie. Él es la propia fuente de su existencia. ¿Ok? No, usted no es autoexistente. Usted dependió de algo. Usted nació porque su papá y su mamá se juntaron y el espermatozoide de su papá se juntó con el óvulo de su mamá y salió usted. Usted tuvo un principio. Y asimismo sus padres fueron concebidos por sus abuelos. Y así sucesivamente hasta Adán. Pero nuestro Dios no tiene principio ni fin. Él es la fuente misma de su existencia. Nuestro Dios es eterno, no tiene principio de día ni fin de día. Nuestro Dios es inmutable, no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Aprendimos la semana pasada que el nombre yo soy el que soy no era un título, sino una descripción de él mismo. Cuando Dios le dijo a Moisés, cuando Moisés le pregunta, cuando yo llegue donde los hijos de Israel, si ellos me preguntan cuál es su nombre, yo les voy a decir quién tú eres. Y él le dijo, yo soy el que soy. Hermanos, eso no era más que un nombre, eso no era un título, era una descripción de él mismo. Dios le está diciendo, mira Moisés, yo soy el que soy, el que existe por sí mismo, el Dios eterno, el Dios autoexistente, el Dios inmutable. Decíamos la semana pasada que ese nombre, yo soy el que soy, muy bien lo podemos traducir como yo soy el que hace ser. Yo soy el que hace ser todas las cosas. Dice el Salmo 33, versículo 9, por la palabra, escucha bien, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y ese mismo Salmo dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Entonces Dios es el que hace ser. Si tú estás aquí en esta mañana, es porque Dios sopló su aliento de vida sobre ti. Y el día que Dios decida retirar su aliento de vida de ti, dejarás de ser. Tú dependes de Él, pero Él no depende de ti. Eso lo decíamos la semana pasada. Entonces, mi hermano, en la cosmovisión antigua, escucha esto, en la cosmovisión antigua, Dios es el Rey absoluto, que reina sobre todo lo creado. Pero en el día de hoy, la semana pasada conocimos a Yahweh, ¿verdad? Conocimos a yo soy el que soy. Pero hoy vamos a conocer otros miembros de la familia de Yahweh. ¿Ok? Vamos a conocer a otros integrantes de este reino. ¿Saben cómo se llaman estos seres? Se llaman los Benei Elohim. Los Benei Elohim, también conocidos como los hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los Benei Elohim? Ahí le puse algo en la pantalla. Quiero que lo lea conmigo. A la 1, a la 2 y a la 3. ¿Quiénes son los Benei Elohim? Dice que son los miembros de la corte celestial. Los miembros de la corte celestial. En otras palabras, son la familia espiritual de Dios. Dios hizo dos familias. Dios hizo una familia espiritual y Dios hizo una familia humana. ¿Ok? Pero antes de crearnos a nosotros, ya la familia espiritual de Dios existía. Los Benei Elohim. ¿Quiénes son los hijos de Dios? También conocidos como los Benei Elohim, que aparecen en Job 1:6. Léalo conmigo, todos juntos a la 1, a la 2 y a la 3, que dice: son seres creados por Yahweh. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son estos hijos de Dios? ¿Quiénes son estos Benei Elohim? Dice que son seres que creados por Yahweh, no son autoexistentes.
no son eternos. Tuvieron un principio, fueron creados por Dios. ¿Me está entendiendo? ¿Y a qué mundo pertenecen? Dice allí. Pertenecen, dígalo conmigo, al mundo, dígalo conmigo, al mundo invisible. Ellos pertenecen al mundo invisible. ¿Qué dice el segundo bullet? Léalo conmigo. Son seres celestiales y forman parte de la corte celestial, también conocida como el concilio divino. ¿Me está entendiendo? Son seres celestiales, forman parte de la corte celestial, que también en teología se conoce como el concilio divino. Y si algo nos caracterizamos los bautistas, que nuestras iglesias tienen ¿qué? Concilio. ¿Y para qué sirve el concilio de la iglesia? Para ayudar a ¿qué? A gobernar la iglesia. Entonces Dios creó a estos seres que se conocen los Benei Elohim, o los hijos de Dios, para que lo ayudaran a administrar el universo. No porque Dios, escúcheme bien, no porque Dios necesite ayuda, escúchame bien, Dios no te necesita a ti, Dios no necesita a los seres celestiales, pero a Dios le encanta hacer que sus hijos participen en las cosas de Él, en su reino. Entonces Dios hizo estos hijos de Dios, a estos Benei Elohim, para que ellos también fueran ¿qué? Colaboradores de Él en el reino celestial. ¿Usted me está entendiendo? ¿Están perdidos? ¿Están hasta aquí conmigo? Yo sé que estos conceptos son un poquito difíciles, ¿ok? De entender, pero quiero que lo vayas viendo conmigo. ¿Está hasta aquí? ¿Qué dice el tercer bullet? A la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dice? Asisten a Yahweh, ¿en qué cosa? En la gobernanza del cosmos. No porque Él necesite ayuda, Dios no necesita nuestra ayuda ni la de ellos, sino porque en su soberana voluntad decidió involucrar a sus criaturas como instrumento de su gobierno, pero sin compartir su autoridad soberana con ellas. Y vamos a aprender durante esta serie que muchas veces en el Antiguo Testamento usted va a leer muchísimos pasajes en los que va a ver que Dios se reúne con estos seres celestiales y entre todos toman decisiones. ¿Ok? Y Dios muchas veces escucha lo que esa gente, lo que esos seres celestiales decían y le dice, ok, hazlo. Lo vamos a ver. No es que Dios los necesita, Dios no los necesita, Dios no nos necesita a nosotros. Pero para que usted tenga una idea, la Biblia dice que nosotros somos colaboradores de Dios, ¿verdad que sí? Que nosotros somos embajadores de Cristo. Entonces cuando Dios, para que tenga la idea, cuando Dios te salva a ti, yo te voy a decir algo, Dios no te necesita a ti para salvar a alguien. Dios mismo puede revelarse en Cristo y salvar a una persona, pero es una cosa, a Dios le encanta salvar a la gente por medio de sus hijos. ¿Me está entendiendo? Y así mismo con la familia celestial. A Dios le encantaba que sus hijos celestiales también tomaran decisiones con Él. Al final vamos a entender que lo que esos seres celestiales hacían, al final era la voluntad de Dios, porque fue lo que Dios siempre quiso hacer. Porque Dios es soberano, pero le gustaba que sus seres celestiales también participaran en eso. ¿Ok? ¿Qué dice el último bullet? Dice, son los asistentes y emisarios en el reino de Yahweh. Y son asistentes y son emisarios. ¿Qué es un emisario? Alguien que comunica un mensaje. ¿Me está entendiendo? De hecho, la palabra ángel, ¿qué significa? Un mensajero. ¿Ok? Yo quiero que usted tenga en mente esto. Imagínese el cielo como una corte real. Como una familia real, donde Dios es el rey absoluto y donde estos seres celestiales son ¿qué? Miembros de la corte, ¿ok? Como los condes, los duques. ¿Usted me está entendiendo? Príncipes. ¿Ok? Después de eso vamos a más adelante a ir conociendo esto un poquito más.
Próxima diapositiva, hija. No sé si voy bien, espérate un segundo. Ok, vamos acá. ¿Qué dice el primer bullet de allá arriba? Dice, los benei Elohim, los miembros de la corte celestial, los asistentes en esa terrena allá. ¿Qué dice allí? Vamos a ver el primer bullet. ¿Qué dice? La mentalidad moderna clasifica a los seres espirituales ¿en qué? En dos categorías, en ángeles o demonios. ¿Ok? Así es como vemos la mentalidad moderna, ¿cómo se dice? Clasifica a los seres celestiales en ángeles o demonios. Pero le voy a decir algo, iglesia. La realidad es que el mundo invisible, escucha esto, escucha esto, por favor. El mundo invisible es más grande que lo que usted se imagina. Es más grande que eso. ¿Me está entendiendo? El mundo invisible es más grande que eso. Hermanos, en la mayoría de los seminarios y en la mayoría de las iglesias donde se enseña doctrina bíblica, casi siempre la doctrina de los ángeles y la doctrina de los demonios es de las últimas doctrinas que se enseñan en la iglesia. ¿Y usted sabe cuánto se le dedica a eso? Junto con la escatología, como 2 semanas de clase. Eso es lo que le dedicamos a eso. Y la mentalidad moderna, la iglesia de hoy día, ha menospreciado esa cosmovisión. Somos muy materialistas. No sé si me está entendiendo. Y los israelitas antiguos, lo menos que tenían, eran materialistas. Ellos creían en el mundo espiritual. Ellos lo veían manifestarse. ¿Me está entendiendo? Y le voy a decir algo. Mucha gente que va al campo misionero, que vienen de Estados Unidos, que eran escépticos aquí de las cosas espirituales, cuando llegan a estos países como en África, cuando llegan a estos países como África, se dan cuenta de que el mundo espiritual es real. El papá de Yuri me hizo un cuento. El papá de Yuri fue a Indonesia. Él le encanta. Yo creo que un día esto se va para Indonesia. Dice que la primera noche que llegó a Indonesia estaba en el hotel. Y cuando abrió los ojos, habían 3 seres parados frente de él al pie de la cama, vestidos como aborígenes de allí. Y le dijeron, ¿qué tú haces aquí? Él los reprendió en el nombre de Jesús y se fueron. Al otro día le contó al encargado de la misión lo que le había pasado. Y el encargado de la misión se empezó a reír. Y el pastor le dijo, ¿pero por qué tú te ríes? No porque era incrédulo. Le dijo, porque no eres el primero al que esos 3 seres se le aparecen. ¿Usted sabe quiénes son esos tres seres? Eran los 3 dioses a los que esa gente les adoraban. Entonces, hay seres espirituales encargados de naciones. ¿Usted me está entendiendo? Lo que pasa es que nosotros somos muy escépticos y como somos tan materialistas, pensamos que aquí, sobre esta nación, no hay seres espirituales gobernando. Te tengo una noticia. Aquí, sí hay seres espirituales que gobiernan sobre esta nación. Lo que pasa es que se han camuflajeado bien. Se han camuflajeado con materialismo. Se han materializado, se han camuflajeado con una mentalidad muy moderna, pero son los mismos seres. ¿Me está entendiendo? Para un israelita antiguo, hermanos, escuche bien, para un israelita antiguo, ese mundo invisible, escuche bien, era tan real como el mundo material donde vivimos. No sé cuánto tiempo me eche hoy, ¿ok? Posiblemente, porque tengo aquí como 7 páginas. Si usted quiere que yo me concentre en 1 hora con 3 páginas, yo tengo, porque con 3 páginas yo le saco punta, pero aquí tengo 7. Lo que puede ser que me tome 2 horas, así que no lo voy a tener aquí 2 horas porque yo estoy cansado también. Pero sí quiero que vea esto. Algunos cristianos modernos, escucha bien, algunos cristianos modernos, al pensar en ángeles, se los imaginan como los pequeños bebés con alas
que aparece en el techo de la Capilla Sixtina. ¿Ok? Esa imagen se aparta muchísimo de la realidad del mundo espiritual, que dice el segundo bullet aquí. Dice, en la Biblia, que dice, los seres celestiales no son figuras decorativas ni infantiles. Y mucha gente tiene en la mente los angelitos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Cuando piensan en los seres, se imaginan al diablo con cuernos y con un traje rojo y una cola con una punta. ¿Okay? Pero la realidad es que eso no es el mundo espiritual. Compasión dice la hermana Marta. Escucha esto. En la mente de un israelita antiguo, escucha esto, los seres celestiales eran participantes reales. ¿Ok? Servían activamente a Yahweh. Eran participantes reales. Lee conmigo. Para un israelita antiguo, los seres celestiales servían activamente a Yahweh. Es decir, eran participantes reales dentro de su reino. ¿Me está entendiendo? Y cuando digo participantes reales, no solamente digo que eran de verdad, que eran seres de verdad, sino que también eran reales porque tenían jerarquía, tenían influencia. En el mundo espiritual hay una jerarquía. ¿Ok? Quiero que se imagine esto como una pirámide. ¿Cuántos han visto la pirámide alimenticia? ¿Verdad? En la punta de la pirámide alimenticia, ¿quién está? Yahweh, es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ok? Porque los tres son uno, tienen la misma esencia, la misma naturaleza. En el segundo nivel están los Benei Elohim. Esos, los hijos de Dios. Y en el tercer nivel están los Malakim, que son los ángeles mensajeros en el reino. Por eso le digo, imagínense un reino con estructura. ¿Ok? Porque el mundo espiritual tiene estructura. Hay un principio, hay leyes que rigen. ¿Ok? Que no podemos violar. ¿Ok? Seguimos leyendo acá. Para un israelita antiguo, escucha esto. Yo creo que lo dejo aquí, para no estar corriendo tanto. Lea conmigo el cuarto bullet que dice: Yahweh gobierna como único soberano, rodeado ¿de qué? De una corte celestial que ejecuta su voluntad. Esta corte celestial es lo que la Biblia describe como ¿qué? Como el concilio divino. Entonces, hermano, para un israelita antiguo, Dios no gobernaba solo sobre el universo. Dios gobernaba rodeado de una corte celestial compuesta por una jerarquía celestial de seres espirituales llamado el concilio divino. Vamos ahora un momentito, próxima diapositiva, hija del alma. Hoy vamos a conocer a uno de estos seres celestiales. ¿Ok? Vamos hoy a hablar un poquito de los miembros de la corte celestial. Dice allí, algunos de los participantes de la corte celestial. Y el primer participante que vemos aquí en el libro de Job es un ser llamado Satán. Ya mismo le voy a explicar lo que es eso. Vamos a leer Job 1:6, allí como se lo puse en la pantalla. A la 1, a la 2 y a la 3, ¿qué dice? Un día vinieron a presentarse delante de quién? De Jehová. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. Y ahí entre paréntesis le escribí en hebreo las dos palabras. Los Benei Elohim. ¿Quiénes se presentaron delante de Jehová? Los Benei Elohim, los hijos de Dios. Y dice allí que entre los Benei Elohim, ¿quién llegó? Entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Pero yo quiero que sepa que en hebreo no es Satanás, no un nombre propio. En hebreo es Ha-Satán. Ha-Satán. Ya mismo le voy a explicar quién es Ha-Satán. Próxima diapositiva, Nachi. ¿Quién es este Ha-Satán que aparece en Job capítulo 1? Ok. Primer bullet, ¿qué dice? ¿Quién es este Ha-Satán? A la 1 de la primera, ¿qué dice? No es el diablo del pensamiento
judío posterior al exilio babilónico. ¿Ok? Le dije que vamos a pensar como que, como un israelita antiguo de hace 4,000 y pico de años, casi 5,000. Todavía para el tiempo de los israelitas bien antiguos, la doctrina de Satanás no estaba formada. ¿Ok? De eso vamos a hablar ya mismo. Por lo tanto, ese Hasatán no puede identificarlo necesariamente con el Satanás de que nos habla el Nuevo Testamento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la doctrina de Satanás es un desarrollo teológico posterior. Por eso es que le dije que no es el diablo, ¿de qué cosa? Del pensamiento judío posterior a qué? Al exilio babilónico. ¿Ustedes saben cuándo los judíos desarrollaron la doctrina, la demonología? Después del exilio babilónico, no antes. ¿Me está entendiendo? Dice, ¿qué dice el segundo bullet? Tampoco es quien el enemigo cósmico del Nuevo Testamento. ¿Qué dice el tercer bullet? En el texto original hebreo, Satanás no es un nombre propio. En nuestra Biblia en español aparece como un nombre propio, pero cuando usted lo lee en el hebreo, no es un nombre propio. ¿Y por qué no es un nombre propio? Porque ¿qué dice aquí? En el texto hebreo, la palabra Satán viene acompañada de ¿qué? De un artículo, que en hebreo es ha. ¿Ok? Entonces, Hasatán, ¿qué es lo que significa? El acusador, el adversario o el fiscal. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que significa Hasatán. La palabra ha es un artículo. El acusador. El adversario. Porque Satán lo que significa es acusador, adversario y ¿qué más? Fiscal. Pero al añadirle el artículo el, es el acusador, el adversario o quién? O el fiscal. Próxima diapositiva, Nacho. Entonces, léalo conmigo. Bueno, antes de leer eso, ¿están entendiendo esto? Se perdieron. Duda, pregunta, comentario. Ok, después, porque yo tengo una aquí que me hace muchas preguntas, que se llama Leslie. Así que, ok, está mirando. Checking her. Ok. Dice, ¿quién es este Hasatán que aparece en Job capítulo 1? Léalo conmigo, la una de las tres. Hasatán, en este contexto, escúchame bien, eso es bien importante. En este contexto, ¿cuál contexto? En Job capítulo 1, ¿ok? No en el Nuevo Testamento, no en Génesis, no en Ezequiel, en el contexto del libro de Job. Hasatán, en este contexto, ¿qué es? No es un nombre propio, no lo es. ¿Es un qué? ¿Qué dice allí? Es un rol, es una función jurídica dentro del concilio divino. No es un nombre propio, es un rol. ¿Ok? Es un rol, es una función jurídica dentro del concilio divino. ¿Qué dice lo próximo? En conclusión, dentro del contexto de Job capítulo 1, Hasatán, ¿qué pasa con él? No es un ser rebelde y enemigo de Dios y actúa dentro del concilio divino. Es decir, tiene un rol dentro del concilio. ¿Y cuál es el rol de Hasatán en el concilio divino? El rol del acusador. Es como si fuera un district attorney. ¿Me está entendiendo? Pero a nivel cósmico, no a nivel de millones. ¿Me está entendiendo? Por eso le dije, imagínese el reino invisible como un reino donde hay funcionarios. Y dentro de los funcionarios tiene que haber un fiscal. ¿Me está entendiendo? ¿Está hasta aquí? Duda, pregunta, comentario. Quiero ir con calma, no quiero correr por encima de esto. Porque quiero que lo vayamos entendiendo. ¿Está hasta aquí conmigo? Ok. Entonces, este Hasatán es un participante del reino, del concilio
divino. Próxima diapositiva. Ahora, léalo conmigo. A la una, mira, ¿qué dice arriba? ¿Por qué sabemos que este es a Satán de Job? Capítulo 1, y recalco esto, no estoy hablando del concepto de Satanás en el Nuevo Testamento, ¿ok? Estamos hablando de Hasatán en Job 1. ¿Por qué sabemos que este es Hasatán de Job capítulo 1? Es un participante del concilio divino y no necesariamente un rebelde. ¿Por qué? Número 1, porque se presenta junto a los demás Benei Elohim. Vamos a Job 1.6. ¿Qué dice Job 1.6? Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los Benei Elohim, entre los cuales vino también Hasatán. Entonces, este Hasatán tenía acceso al reino. ¿Me está entendiendo? Podía entrar y salir del concilio divino tranquilamente. No estoy diciendo que era un ser bueno, no estoy diciendo que era un ser malo. Estoy diciendo que tenía un rol. ¿Cuál era su rol? Ser el acusador, ser el fiscal. No estoy hablando de bondad ni de maldad. Estoy hablando de rol. Igual que un fiscal puede ser bueno o puede ser malo, independientemente de su moralidad, usted lo que está viendo es su función. ¿Me está entendiendo? ¿Está hasta aquí conmigo? ¿Qué dice el segundo bullet? No está fuera del concilio divino, por lo tanto, en este contexto no se presenta como un enemigo de Dios ni como un ángel caído. ¿En qué contexto? Job 1. Está hasta aquí conmigo, ¿verdad? ¿Qué dice el tercer bullet? A la una, adelante, todos juntos. Es un participante de la corte celestial con la función de examinar y de cuestionar asuntos humanos. Ya mismo lo vamos a ver. Su función era la de examinar y la de cuestionar los asuntos humanos. Dice, la última una conmigo. Su función aquí, ¿qué dice? Es legal. Actúa como fiscal del reino, lo que vendría siendo el equivalente a un district attorney, pero a nivel cósmico, en el reino celestial de Yahweh. Próxima diapositiva, hija de mi corazón. Dudas, preguntas hasta aquí. ¿Están perdidos? ¿Habían escuchado esto antes? Nunca. ¿Saben por qué yo sé que nunca lo he oído? Porque yo nunca lo he oído tampoco. Así que, ¿saben una cosa? Pero todavía no es ese Satanás del Nuevo Testamento. Estamos hablando, acuérdense, no se sabe del contexto. Job capítulo 1. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era la función de quién? De Hasatán. Por eso les lo estoy recalcando aquí. Porque la Biblia en español dice Satanás. Pero en la Biblia hebrea es Hasatán, el fiscal, el acusador, el adversario. ¿Cuál era la función de Hasatán en la corte celestial? Número 1, léalo conmigo. Como fiscal de la corte celestial, Hasatán actuaba como fiscal, cuestionando la integridad de los asuntos humanos. Cuestionaba la integridad de los seres humanos. ¿Qué más hacía? Segundo bullet, ¿qué dice? Observar la conducta humana. Dice, ver Job 1.7. Abra su Biblia conmigo. Job 1.7. Mantenga la Biblia en Job 1.7. ¿Qué dice allí? Dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿qué dijo? De rodear la tierra y de andar por ella. Acuérdense que le dije que para un israelita antiguo el mundo, el cosmos era el reino de Dios. ¿Ok? Y este district attorney, este fiscal, ¿a qué se dedica? A observar la conducta humana. Por eso dice, ¿de dónde viene? Le dice Jehová. Y él dice, pues de rondar la tierra. Estamos haciendo el trabajo.
de rondar la tierra. ¿Qué es lo tercero que hace este ser? Dice, examinar casos. Lea Job 1:8 conmigo. ¿Qué dice Job 1:8? Lea conmigo. ¿Qué dice? Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Qué dice el próximo bullet? ¿Cuál es la función? La 1, 2, 3, la cuarta función de Hasatán en el reino, en la corte celestial. Señalar casos imposibles, injusticias. ¿Ok? Dios le dice, oye, ¿no has visto a mi siervo Job? Oye, qué tremendo ese muchacho, ¿eh? Ese señor es íntegro. Él me adora de todo corazón. Él hace sacrificios por sus hijos, por si acaso sus hijos han pecado. Pero mira lo que le dice Satanás en el versículo 9. Hasatán, que dice, respondiendo Hasatán a Yahweh, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Ven acá. ¿Será que él te está sintiendo de verdad, de corazón? Porque es que la verdad tú has hecho sobre él un cerco, tú lo has protegido mucho. Tú lo has protegido a él mucho. No le has acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene. Dice, al trabajo de sus manos le has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Es riquísimo. Tú lo has bendecido y lo has prosperado económicamente. Por eso es que él te sirve. ¿Me está entendiendo? ¿Qué dice el próximo bullet? ¿Cuál es la 1, 2, 3, 4, la quinta función de Hasatán en la corte celestial? ¿Qué dice? Poner a prueba la lealtad o rectitud de las personas. ¿Qué dice Job 1:11? Léalo conmigo, a la 1, a las 2 y a las 3, que dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Me está entendiendo? ¿Es esa la función de un fiscal? ¿Sí o no? Hermana Antonieta, tú que eres abogada, ¿cuál es la función del fiscal? Siempre anda buscando cómo culpar a la persona. ¿Me está entendiendo? ¿Qué dice la penúltima función de Hasatán en la corte celestial? La 1, la 2 y la 3. ¿Qué dice? Solicitar permiso para probar o investigar. ¿Qué hace un fiscal en la vida real? ¿Solicita permiso de quién? Del juez. ¿Para qué? Para investigar o para probar. ¿Qué dice el versículo 12? Job 1:12. Dijo Jehová a Satanás. Aquí está. Lo que hacía Hasatán aquí era pedir permiso. En el versículo 11. Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tienes que está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Lo está viendo hasta aquí conmigo? ¿Está viendo esta visión, esta conmovisión? ¿A cuántos esto le está viendo el sentido ahora en otro aspecto? Cuando usted lea la Biblia ahora, con estos lentes, va a ver su Biblia diferente. Ya no le va a aburrir. ¿Me está entendiendo? ¿Qué dice el último bullet? Dice, prueba e investiga. ¿Pero con qué? Con permiso divino, no por rebeldía. Entonces, acuérdense, estamos hablando de qué contexto. Job 1, no se lo saque de la mente, no estoy hablando del concepto de Satanás en el Nuevo Testamento. ¿Ok? En Job 1, Hasatán prueba e investiga con permiso divino, no porque esté rebelde contra Dios. Está pidiendo permiso para hacerlo. ¿Me está entendiendo? Eso es en Job, ¿ok? Próxima diapositiva, hija de mi corazón. Vamos a una aclaración necesaria antes de pasar a las aplicaciones prácticas. Discúlpame, antes de ir allí. Me gusta la imagen porque quedó como si estuviera
Aclaración necesaria. Pero no. Ahora, ¿cómo podemos aplicar, discúlpame antes de llegar ahí, cómo podemos aplicar la figura de Hasatán hoy? Lo podemos aplicar de la siguiente manera, hermano. Yo creo que esa misma es como la anterior, Nacho, no me acuerdo. Siempre tengo un problema con las diapositivas que yo mismo hago y después no las entiendo. Bueno, pero escuchen esto. ¿Cómo aplicar la figura de Hasatán hoy? Hasatán no actúa como un enemigo autónomo. Escúchame bien. No, Hasatán, esa misma era. Léalo conmigo, a la 1, a la 2 y a la 3 que dice. Hasatán no actúa como un enemigo autónomo. ¿Qué significa autónomo? Que tiene soberanía, ¿verdad que? O sea, entonces él no actúa como un enemigo con soberanía, sino que actúa bajo, escúchame, léalo conmigo, sino que actúa bajo la autoridad ¿de quién? Del rey. Por lo tanto, lo que ocurre en nuestra vida, léalo conmigo, no está fuera del control del rey. Satanás no actúa con autonomía ni soberanía. Satanás no puede tocarte si Dios no se lo permite. Si Dios le dice a Satanás que toca, entonces es que Satanás puede tocarte. No estoy diciendo que Satanás no puede tocar a los hijos de Dios. Satanás sí puede tocar a los hijos de Dios. Y lo hace. Pero lo hace ¿con qué? Con el permiso ¿de quién? Del rey. Y Dios tiene su propósito cuando permite eso. Próxima diapositiva. Ahora sí yo creo que es la otra. La nota aclaratoria, el disclosure. Antes de empezar allí. Sí, no. ¿Sabes qué fue? Que yo me salté las páginas, discúlpame. Dale para atrás, Angelito, así. Fue que me salté, como me guié con las diapositivas, me salté esta página. Pero la quiero leer rápidamente. Aclaración necesaria antes de pasar a las aplicaciones prácticas. Antes de pasar a las aplicaciones prácticas de esta enseñanza, quiero aclarar lo siguiente. Con la enseñanza de hoy, escucha esto por favor. Con la enseñanza de hoy, no estamos negando la existencia de un ser maligno que en el Nuevo Testamento se conoce como Satanás o el diablo. ¿Ok? Por eso les he recalcado tanto el contexto de Job 1. ¿Ok? Lo que estamos diciendo es que en el contexto específico del libro de Job y del Israel antiguo, no se conocía el concepto de Satanás tal y como luego fue revelado en el Nuevo Testamento. Acuérdense que la revelación es progresiva. Dios no revela todo de golpe. Dios va revelando las cosas poco a poco. ¿Me está entendiendo? Próxima diapositiva, Nacho. La doctrina de Satanás, quiero que entienda esto. La doctrina de Satanás, como la conocemos hoy, fue un desarrollo teológico posterior que se fue dando luego del exilio babilónico y que luego, con la revelación del Nuevo Testamento, nos llegó con mayor claridad. Recordemos que durante este viaje que estamos dando, estamos tratando de quitarnos los lentes del modernismo, ¿ok? Y estamos tratando de mirar y examinar el mundo tal y como un israelita antiguo de hace 4,500 o 5,000 años atrás percibía el mundo y los rodeaba. Entonces, para entender el concepto de Hasatán como lo entendía un israelita antiguo, tenemos que saber que en el libro de Job, Hasatán describe una función, no un enemigo. Más adelante en la historia bíblica, este ser o esta categoría toma otro rol. Pero hoy no estamos hablando de Hasatán en términos neotestamentarios, sino de Hasatán tal y como lo persiguieron los primeros receptores del libro de Job. Quiero explicarle algo. Les dije que la doctrina de Satanás es un desarrollo teológico, ¿verdad que sí? Vamos a ver, ¿qué es un desarrollo teológico? A la 1 la doy conmigo, léalo. Es un proceso mediante el cual una doctrina va siendo mejor definida y comprendida a lo largo del tiempo sin cambiar o alterar su contenido esencial. Entonces, un desarrollo teológico es un proceso a través del cual una doctrina va tomando forma, se va definiendo.
¿Ok? Dice el segundo bullet. Hay doctrinas que aparecen en la Biblia como semillas. Hay muchas doctrinas que están en la Biblia y son semillas. ¿Ok? Son semillas que están allí. Pero que no están plenamente como desarrolladas o definidas en ella. ¿Ok? Dos ejemplos de esto fueron cada doctrina. Léalo conmigo. Dos ejemplos de esto fueron la doctrina de la Trinidad y la doctrina de la doble naturaleza de Cristo. En la Biblia, en ninguna parte usted va a encontrar qué palabra. Ninguna parte. Los testigos de Jehová le van a decir a usted, esa palabra que ella es inventada, eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. Tienen toda la razón. No aparece en ninguna parte de la Biblia. Pero el concepto, la idea de que Dios es un ser en tres personas, ya está en la Biblia. ¿Usted me está entendiendo? Ya está en la Biblia. El concepto o idea de que en Cristo hay dos naturalezas, ya está en la Biblia. ¿Por qué? ¿Cuáles son las dos naturalezas en Cristo? ¿Las cuáles? La divina y la humana. Ya eso está en la Biblia, está allí. Lo que pasa es que no estaba definido. ¿Qué dice el tercer bullet? A medida que la iglesia, léalo conmigo, a la 1, a la 2 y a la 3. A medida que la iglesia fue madurando y enfrentándose a amenazas doctrinales o herejías, ¿qué dice? Se vio en la necesidad de ir profundizando en estas doctrinas, refinarlas y definirlas, pero sin alterar su esencia espiritual. Entonces ya en la Biblia estaban esas doctrinas, la Trinidad, pero estaban en semillas. En los tiempos de los apóstoles no era necesario definir la doctrina definida. ¿Por qué? Porque los apóstoles entendían que el Espíritu Santo era Dios. ¿Qué le dijo Pedro a Ananías y Zafira? Cuando Ananías y Zafira le dijeron a Pedro, le entregaron parte, vendieron un terreno, en ese tiempo los cristianos vendían los terrenos y le entregaban el dinero a los apóstoles. Y Ananías y Zafira, por no quedarse atrás, vendieron el terreno. Lo vendieron en más de lo que le dijeron a los apóstoles. ¿Ok? Se quedaron con parte del dinero y la otra parte se la entregaron a los apóstoles y le dijeron a los apóstoles que habían vendido el terreno en la cantidad que entregaron a los apóstoles. ¿Me está entendiendo? Cuando el Espíritu Santo se lo revela a Pedro y viene a la niña y le dice, oye, la mía, papito lindo, mi amor, ve acá. Ustedes vendieron el terreno en $10,000. Oh, sí, vendimos el terreno en $10,000. No seas mentiroso, lo vendiste en 20,000. No le mentiste a los hombres, le mentiste a Dios. Le mentiste a Dios, que está hablando del Espíritu Santo. Le mintieron al Espíritu Santo, no le mintieron a los hombres, le mintieron a Dios. Entonces, ya el concepto de que el Espíritu Santo era Dios, de la iglesia primitiva no creía. By the way, el pecado de la Ananías y Zafira no fue vender el terreno en $20,000. Porque Pedro le dijo, mira, el terreno era de ustedes. Se pudieron haber quedado con parte del dinero, no hay ningún problema. No, la cosa es que mintieron para quedar como si fueran los super espirituales de la iglesia. ¿Me está entendiendo? Entonces no le mintieron a los hombres, le mintieron a Dios. Aunque todavía la doctrina de la Trinidad no está desarrollada, ya en Hechos, sabían que el Espíritu Santo era Dios. ¿Ok? Y que Cristo era Dios. Ahora, según va la iglesia madurando, pasa el siglo I, siglo II, ya se murieron los apóstoles, sigue la iglesia expandiéndose, empiezan a llegar falsos maestros y empiezan a inventarse doctrinas extrañas, a decir que Cristo no era Dios, que Cristo era un ser creado, o que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Entonces la iglesia se ve en la necesidad de hacer concilios y comenzar a definir las doctrinas, ponerle nombre y apellido, definirlas. Lo que hacemos aquí los domingos por la mañana, ese credo es producto de un concilio
donde se definió la naturaleza de Cristo y la del Espíritu Santo. ¿Me entienden? Porque hubo que definirlas porque habían falsos maestros. Lo mismo pasa con la doctrina de Satanás. Fue un desarrollo teológico, ¿ok? Que empezó a tomar forma después de que los judíos estuvieron en Babilonia exiliados. ¿Me está entendiendo? Porque tuvieron influencia de los babilónicos, que sí conocían el bien y el mal, conocían. Entonces, ahí ellos empezaron a desarrollar la doctrina, desarrollo teológico. Hasta que tenemos hoy día el concepto de Satanás que tenemos hoy, que entendemos por la Escritura. ¿Me está entendiendo? Yo voy a parar la enseñanza aquí porque hace una hora que empecé a hablar. ¿Okay? Me quedé a mitad, no entré en ninguna de las aplicaciones. Pero es que no puedo correr por encima de esto. Tengo que ir poco a poco para que ustedes entiendan. Quería entrar en las aplicaciones para la vida suya. ¿Me entiende? Porque esto tiene... A mí no me gusta dejarlo en la información, me gusta que usted pueda sacar algo para usted hoy. Pero lo vamos a ver la semana que viene. ¿Ok? Vamos a inclinar nuestro rostro. Yo espero que el Espíritu Santo les haya edificado de alguna manera, que hayan entendido algo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra, Dios, es un caudal, Señor, profundo, mucho más profundo de lo que nosotros pensamos. Te damos gracias, Padre amado, por este conocimiento que nos das. Señor, gracias, Padre amado, porque aunque el concepto de Satanás, como lo conocemos hoy, no es el mismo que había en el libro de Job, sí hay unos principios establecidos aquí. Porque Satanás es nuestro adversario. Satanás es el que nos acusa. Satanás es el que nos señala. Pero tenemos un abogado precioso, es Jesucristo, tu precioso Hijo, Señor. Él es el que defiende nuestro caso ante la corte celestial, Señor. Gracias porque aunque Satanás es nuestro fiscal, Cristo es nuestro abogado. Y nuestra vida está segura en el Señor. Si te tengo a ti, eres libre. Dice así: nada de ti, nada deseo, Señor. Israel, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias por Cristo Jesús, nuestra plenitud, nuestro abogado. Quiero invitarte que la semana que viene venga con tu corazón abierto, porque la semana que viene vamos a ver las 4 aplicaciones prácticas de esta enseñanza de hoy. Amén. Así que invita a tus vecinos, invita que sean derechos. La semana que viene, cultos a las 5 de la tarde, porque vamos a tener la fiesta de Navidad. ¿Ok? Pero voy a predicar esto, me voy a seguir dando. Espero que Dios los haya edificado hoy, que haya aprendido algo. Tengo algún anuncio, yo no me acuerdo porque me falta mi costilla. Ella es la que me mantiene el día. Así que. ¿Tenés un segundito, iglesia? La hermana Nelly tiene que compartir algo. No, yo no necesito. Ok, hermanos. Primeramente, gracias por orar por Isaías. Isaías, las piedras y el dolor ya no existen. Amén. Por sus oraciones, Dios lo sanó. No hay operación, eso es lo que yo quería más, ¿verdad? Este mes estamos celebrando Lucky Moon. Los que no conocen Lori Moon, hay gente que ¿quién es Lori Moon? Lori Moon. Comenzando viernes 2 de enero del 2026, la iglesia Conexión Calvario te invita a su programa Querigma de 5 a 6 de la noche por aquí, por tu estación
Música con propósito radio.